Muy buenas noches. Para efectos del registro, me presento. Soy el abogado Ítalo Pincay Franco, estudiante de la maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Técnica Particular de Loja. En este momento, respecto a la materia de análisis político y constitucional, voy a realizar un análisis político de la Constitución del 2008, Constitución de la República de Ecuador. Como antecedentes, manifestar que el Ecuador, desde su época colonial, estuvo colonizada por el Reino de España, logrando su independencia en el año 1830. Durante la época colonial, tanto las instituciones, las formas de gobierno, así como ciertas costumbres han sido dadas por parte de este Reino de España, y a partir de la independencia de Ecuador de España ha venido a crear cartas fundamentales o constituciones, instituciones, gobiernos, política, entre otras situaciones jurídicas. En la actualidad se encuentra en vigencia la Constitución del año 2008, que es una constitución que se originó en la ciudad de Montecristi o ciudad Eloy Alfaro. Esta constitución del 2008 se ha desarrollado de acuerdo a un antecedente político por parte de los ecuatorianos, nutriéndose o contando con aportes de colectivos, de grupos sociales, de grupos anteriormente excluidos, de colectivos de etnias, de académicos, por lo cual podemos decir que es una constitución que ha tenido un aporte significativo de la parte social, de la parte más neurálgica dentro de un país. Esta constitución del 2008, en el artículo 1, determina que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y de justicia social. Esto quiere decir que dentro de su fundamentación política nos encontramos con la característica social de la Carta Fundamental. Es importante poder resaltar que dentro de su fundamentación, como queda dicho, se ha determinado al Ecuador como un Estado constitucional, como un Estado social. Ya nos dice también Sartori que cuanto más larga sea una constitución, menor será su mérito constitucional. Nuestra constitución ecuatoriana, que ha recibido aporte significativo de grupos anteriormente relegados, se erige de tal manera como una constitución social, en donde la parte social, la parte de la sociedad, es la primera en ser tomada en cuenta. En ese sentido, definimos entonces que desde un análisis político, la Constitución del 2008, la Constitución del Ecuador, se erige como una constitución con característica social, de acuerdo a su concepción filosófica. Podemos determinar que ésta tiene el aporte tradicional andino de el summa causae o buen vivir, y que a nivel normativo se ha nutrido, por supuesto, también de instrumentos internacionales de derechos humanos, como es el caso del sistema interamericano. Es por eso que nuevamente definimos a nuestra constitución como una constitución social, como una constitución que está con la gente. Estas luchas sociales, estas luchas
de clases han llevado a hacer posible que hoy por hoy queden impregnados dentro del postulado constitucional sendos derechos y garantías dirigidos a la parte social. Muchas gracias.